Buenos días. Buenos días, Cristian. Ya, debo decirles, sí, algo así, pero ya están terminando ya, así que espero que no moleste más el ruido. Ya, el día del día martes, que fue la clase que tuvimos, vimos este ejercicio, ¿cierto? No lo alcanzamos a ver solo hasta la B. Por favor, recuérdenme si es cierto lo que estoy diciendo. Ya, vamos entonces con el... vamos a resolver, voy a cambiar la pantalla. Hoy día vamos a continuar con la síntesis y el día martes vamos a tener el control formativo o la evaluación formativa de la síntesis, en la cual va a haber una pregunta de números enteros, una pregunta de números racionales, una pregunta de potencias y una pregunta de raíces. Por eso estamos haciendo toda esta síntesis, ¿ya? Ah, y aprovecho también de aclarar esa situación, que ya me la han preguntado bastante por mail, y que tiene que ver con los formularios y con el Classroom. Cuando ustedes responden un formulario, ¿cierto? Les aparece que respondieron y hay muchos de ustedes que han respondido varias veces han respondido el control. Y me dicen, no sé si es el caso de ustedes, pero por lo menos en los otros octavos sí, y me comentan que se meten a Classroom, ¿cierto? Y que ahí les aparece que no han respondido el control. Y eso pasa específicamente porque son dos plataformas distintas. Una plataforma es la de Classroom y la otra plataforma es la de los formularios. Por ejemplo, si Renato contesta el formulario, no va a aparecer en Classroom que respondió al formulario porque son dos plataformas distintas. Recuerden que la tarea que yo subo a Classroom es para aquellas personas que no pudieron conectarse a la clase o no pudieron, ¿cierto?, responderlo a través del formulario, porque no tienen internet, etc. Y eso es justamente como dice el compañero, claro, es otra opción. Pero, por ejemplo, si Renato respondió el formulario, no tiene que responder, o sea, no tiene que poner que hizo la tarea. No es necesario. Y aunque usted se meta a Classroom, ¿cierto? Va a aparecer como que no hizo la tarea. No importa, porque usted ya respondió el formulario. Y yo eso todo lo tengo anotadito en mi cuaderno, se los voy a mostrar. Todo eso yo lo tengo anotadito en mi cuaderno. Sus puntajes, si están en Classroom, los que me deben, todo eso yo lo tengo anotadito. ¿Ya? Porque yo, aparte, tengo que juntar esa información, los que me respondieron el formulario y los que me respondieron la tarea de Classroom. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, si usted respondió el formulario, no es necesario que respondan también, en Classroom. Sí, el formulario está en Classroom. Que eso es lo que pasa, que yo en Classroom subo el link del formulario, por si acaso hay alguien que no lo pudo dar y puede ingresar a internet, pero justo ese día no se pudo conectar, entonces usted va al formulario y lo contesta. Pero también yo subo el PDF, que es el mismo formulario, pero en PDF. Y ese es en caso de que alguno de ustedes no pueda ingresar a internet, no puede ingresar al formulario, por X motivo. Siempre tenemos algún problema, Meet no me deja entrar, no sé qué, ya, perfecto. Ningún problema, yo le subo el PDF para que usted lo pueda responder. ¿Se entiende? En Classroom están todos los formularios. Ustedes tienen que ir a tareas en clase
Sí, tareas en clase, y ahí hay varios temas, ¿cierto? Están todos los que hemos visto, números naturales, números racionales, números potencias, números enteros 2.0, raíces y síntesis de la unidad 1. Todo eso está ordenadito en Classroom, ¿ya? Entonces, ahí ustedes van ingresando, todo el material aparece ahí, las clases grabadas, la retroalimentación, incluso el formulario, está todo en Classroom. Pero a lo que quiero llegar es que si ustedes, o sea, que no se asusten si es que ustedes no aparecen como que respondieron en el formulario en Classroom, pero ustedes saben que lo respondieron en la página. ¿Lo entienden? Ya, perfecto. Ya, continuamos entonces. Habíamos quedado en este problema que dice, el lunes, Juan tejió 2/3 del total de una bufanda. El martes, 1/4 del total. El miércoles, notó un error y tuvo que deshacer 1/3 de lo que había hecho. ¿Qué fracción del total le falta por tejer? Para poder resolver este problema vamos a utilizar los 4 pasos que siempre utilizamos. Paso número 1, comprender el problema. Paso número 2, crear un plan para responder a este problema. El paso número 3 es aplicar el plan. Y el paso número 4 es responder a la pregunta. Entonces, yo les voy a dar una estrategia que les conviene utilizar en todos los problemas de fracciones. ¿Y cuál es? Igualar todos los denominadores. Entonces, primero vamos a ordenar los datos. El día lunes, Juan tejió 2/3 del total, ¿cierto? El día martes, Juan tejió 1/4 del total. El día miércoles, ahí sí, el día miércoles lo vamos a poner como MI, tuvo que deshacer, o sea, nos queda un número negativo, ¿ya? Porque tuvo que deshacer. Y tuvo que deshacer 1/3. ¿Ya? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Se entiende? Ya. Bien. Cualquier duda me la van haciendo, ¿ya? Entonces, recordemos que el numerito de arriba se llama numerador, el numerito de abajo denominador. Entonces tenemos que igualar todos los denominadores. Y para igualar los denominadores, lo que necesitamos es saber cuál es el mínimo común múltiplo entre los denominadores. En este caso tenemos el 3 y el 4. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo entre el 3 y el 4? ¿Alguien sabe qué es el mínimo común múltiplo? ¿O cómo poder sacar el mínimo común múltiplo? Se le olvidó, ya no importa. En realidad yo no les voy a enseñar cómo hacerlo, sino que para que sepan, cuando ustedes escuchen mínimo común múltiplo, ya, ¿qué es? Porque el cómo sacarlo siempre se les va a olvidar. Pero me interesa que sepan cuál es el mínimo común múltiplo. Su nombre lo dice, es el mínimo, o sea, el menor de los múltiplos en común del 3 y el 4. Estaba leyendo el comentario, dice multiplicar hasta que lo de abajo sea el mismo número que el otro. Sí, es como eso. Primero, ¿qué es un múltiplo? Los múltiplos son los resultados de las multiplicaciones de, en este caso, el 3 y el 4. Por ejemplo, en el 3 tendríamos el 3, el 6, el 9, el 12, el 15, el 18 y etcétera. Todos los 3 multiplicados por algún número.
En el 4 vamos a tener el 4, el 8, el 12, el 16, el 20, el 24 y así sucesivamente por todos los otros números que multiplique. Entonces, de todos esos números que yo les nombré, ¿cuál es el mínimo que tienen en común? Voy a anotarlo aquí. El 3, el 9, me salté el 6, no importa, el 6, el 12, muy bien, Edgar, 15, 18, muy bien, Martín, 21, 24. Lo voy a hacer hasta acá para que se comprenda igual. Y en el 4 vamos a tener el 4, el 8, el 12, el 16, el 20 y el 24. Entonces, múltiplos comunes vamos a tener muchos. Los voy a encerrar con rojo los múltiplos en comunes. Que en este caso, de los que yo escribí, serían el 12 y el 24. El 12 y el 24. Pero la palabra, o sea, la frase lo dice, mínimo común múltiplo, o sea, el menor, el más chico de estos que yo acabo de encerrar, que sería el 12. ¿Y se pueden dar cuenta de algo? De algo que le haya llamado la atención, de cualquier cosa. ¿Les llama la atención algo? No sé. Muy bien, Benjamín, debe ser el más chico. Ya, ¿qué es lo que me llama a mí la atención? Que si yo multiplico el 3 por el 4, me da efectivamente 12. Ya, ahora ya que tenemos bien clarito lo que es el mínimo común múltiplo, vamos a igualarlos. Entonces, el día lunes son 2/3. El día martes, 1/4. Y el día miércoles, 1/3. Menos 1/3. Entonces nos tenemos que preguntar, para poder igualarlo, nos tenemos que preguntar qué número multiplicado por 3 me da 12. Que ya lo había dicho, ¿cierto? Que es el 4. Entonces debemos amplificar, o sea, multiplicar la fracción tanto en el numerador como en el denominador por 4. Eso es. Aquí en el 1/4 sería por 3. Y el en 1/3 sería por 4. ¿Se entiende, verdad? Entonces ahora nos queda multiplicar 2 por 4, 8, 3 por 4, 12. 1 por 3, 3, 4 por 3, 12. Y acá no olvidemos el negativo, 4 por 1, 4 y 3 por 4, 12. Entonces ahora vamos a trabajar con estas fracciones y no con las que me dieron en un principio. La pregunta es ¿por qué? Porque al igualar los denominadores, me es más simple comprender la fracción. Si yo tengo la fracción así, me es complicado. Entonces, ¿qué significa el denominador en una fracción? Significa las partes en las que está dividida mi bufanda. En este caso, supongamos que esta es mi bufanda que yo quiero tejer. Esta es la bufanda que yo quiero tejer. Y esta bufanda yo la voy a dividir en 12 partes iguales. Eso es lo que a mí me dice el denominador. Entonces, si todos los denominadores son iguales, puedo trabajar en base a la misma bufanda. Si todos los denominadores son distintos, tendría que hacer aquí 1 de 3, después 1 de 4, ¿se entiende? Entonces, por eso es importante igualar los denominadores.
¿Y para qué? Porque ahora voy a pintar el día lunes, las partes que hizo el día lunes las voy a pintar con azul. Entonces pintó 8 partes, o fue lo que hizo, ¿cierto? En realidad tejió 8 partes de 12, que son las que yo estoy pintando de azul. Aquí vamos 4, 5, 6, 7 y 8. Eso fue lo que hizo el día lunes. El día martes lo vamos a pintar con verde y en este caso hizo 3 partes de 12. O sea, pintamos 3 de 12. Lo que nos da que el día martes en total había hecho 11 doceavas partes. Esto fue lo que hizo hasta el día martes. Bien, pero el día miércoles se notó un error justo cuando le quedaba solo un cuadrito por tejer de la bufanda, cometió un error. Y entonces tuvo que restar un tercio, que ahora lo vamos a utilizar como menos 4 doceavos. Entonces con rojo voy a pintar. Tranquilo, Martín, ahí se va a dar cuenta. Espéreme un segundito. Y aquí, con rojo voy a pintar lo que tuvo que deshacer, que serían 1, 2, 3 y 4. Pinto encima de lo que ya hice, ¿cierto? Porque estoy deshaciendo. Y como dice Martín, ¿cierto? Efectivamente nos queda, y yo lo voy a hacer acá más bonito para que no nos confundamos, nos queda que tiene hecho 7 doceavos. Pero la pregunta, bueno, ahora me quedo un poco más chueco que al principio, pero yo sé que ustedes entienden. Entonces voy a pintar las 7 partes. ¿Qué es lo que ya tenía hecho hasta el día miércoles? En realidad que no hizo nada el día miércoles, solo tuvo que deshacer. Y ahí están las 7 partes pintadas. Pero la pregunta dice, ¿qué fracción del total le falta por tejer? Muy bien, Martín, le falta por tejer 5 doceavos del total. ¿Cómo lo supo? Porque son los cuadros que no están tejidos o que no están pintados. Entonces, como respuesta, a Juan le falta por tejer 5 doceavos del total de la bufanda. ¿Dudas? Ya, perfecto. Con esto entonces estamos con respecto a los números racionales, ¿ya? Vamos a ver entonces, voy a cambiar la presentación para que terminemos ya con potencias y raíces. Que yo creo, considero que es lo que más entendieron. No sé, quizás estoy equivocada. Bien. Bueno, acá está la retroalimentación, ¿cierto? De lo que habíamos hecho. Ya. ¿Qué aprendimos entonces de potencias y raíces? En las potencias vimos 4 cosas súper importantes que le vamos a llamar propiedades de la multiplicación y la división de potencias. ¿Se acuerdan que cuando multiplicábamos 2 potencias de igual base, conservábamos la base y sumábamos los exponentes? Aquí este más 1 debería estar chiquitito al lado del 2. Entonces, como el 4 no tenía nada, se le agrega un 1 imaginario y 2 más 1 me queda 4 elevado a 3. ¿Recordaban eso? Las propiedades, por ejemplo, si
fuera de igual exponente, el exponente se conserva y se multiplican las bases. Mejor todavía, pues Benjamín, que lo recuerde desde séptimo, mucho, mucho mejor. Y cuando teníamos la división de potencias de igual base, se conserva la base y se restan los exponentes. Y si tenemos una división de potencias de igual exponente, se conserva el exponente y se dividen las bases. A ver si lo recuerdan. ¿Qué más vimos con respecto a las potencias? ¿Qué más aprendieron con respecto a las potencias? Estuvimos casi una clase conversando de algo en específico, ¿lo recuerdan? No lo recuerdan, changos, yo pensé que se iban a acordar. Pero quizás si se los digo, claro, por ejemplo, 0 elevado a un número, o un número elevado a 0, o 0 elevado a 0. ¿Recuerdan eso? Ahora sí, ¿cierto? ¿O no lo recuerdan? 0 elevado a 5, ¿cuánto es el resultado? 0. Y 5 elevado a 0, ¿cuánto es 5 elevado a 0? 1. Muy bien, Cristian. Y 0 elevado a 0, ¿cuánto es 0 elevado a 0? No se puede. Infinito, muy bien. Benjamín, recuerde que 0 elevado a 0 no existe, así que queda como infinito, como que no se puede. Muy bien. Igual lo recordaban, ¿ven? Ya, eso fue lo que vimos con respecto a las potencias. Con respecto a las raíces, vimos dos cosas en específica, cómo encontrar una raíz cuadrada exacta, donde nuestra cantidad subradical es un cuadrado perfecto, y también vimos, princesa, y también vimos la estimación de una raíz cuadrada inexacta, ¿cierto? Acá tenemos un... Qué bueno, qué bueno, qué bueno que fue lo más fácil. Ya viene la retroalimentación ya de esto, después de la prueba. Teníamos la raíz de 81, que es 9, y eso era 9 porque el 9 al cuadrado me da 81. Y también vimos ejercicios que involucran, ¿cierto? Potencias. Vamos a las actividades, a los ejercicios. En la primera, sí, pues con la tabla, pero la tabla, lo importante de la tabla es que además de hacerlo más fácil, usted después se va acostumbrando, pero si esto ya sé, pues si lo he buscado 10.000 veces, he buscado el mismo número, entonces ya te lo empiezas a aprender, ¿ya? Mira, empecemos con estos ejercicios. ¿Cuál es el valor de las siguientes expresiones utilizando las propiedades de las potencias, las que acordamos recién? En la letra A, 4 elevado a 3 por 4 elevado a 3 por 4 elevado a 3. ¿Cuál sería el resultado expresado en potencias? ¿Cuál sería el resultado expresado en potencias, chiquillos? Voy a cambiar un poquito la pantalla para ponerlo en la pizarra y que lo podamos resolver en conjunto. Esperemos un poquito. Ya, Martín, muy bien. Esa es una forma, porque como tenemos igual exponente, igual base, podemos hacerlo de dos formas. Multiplicando. Muy bien, Edgar. Esa es la otra forma. Muy bien, chiquillos. Uno es conservando la base, que fue lo que hizo Edgar, ¿cierto? 4, y sumar los exponentes. 3 más 3
más 3, lo que me da 4 elevado a 9. No importa, Jorge, sí, no importa Jorge. No hay problema, lo importante es que lo haga, ¿ya? Gracias. Y nos queda 4 elevado a 9. Pero también como tenemos igual exponente, podemos multiplicar las bases. Esta es la otra forma, multiplicar las bases, o sea, 4 por 4 por 4, y eso elevarlo a 3, lo que me da 64, como dijo Martín, elevado a 3. Ambas respuestas están correctas. Solo va a depender de la forma en la que usted lo haga. En la... A ver. ¿Cómo eso? ¿En la letra B se refiere? Ah, claro, la base igual o... Sí, sí, ya entendí. Sí. Puede ser o igual base y sumamos los exponentes, o conservamos el exponente y multiplicamos las bases. Claro. Muy bien. Vamos con el ejercicio B. Acá tenemos igual exponente, pero tenemos divisiones. Entonces, primero tenemos que dividir el 25 dividido en 1, y eso lo elevo al cuadrado. Luego de resolver eso, tengo que dividir el 5 al cuadrado. Lo que nos queda muy bien. 25 dividido en 1 es 25. Por lo tanto, nos va a quedar 25 dividido en 5. Y todo eso elevado a 2. Y 25 dividido en 5 me queda 5. Anda máquina, claro. Un máquina, Martín. Y 5 elevado a 2. Muy bien, Martín. Ya, y esta parte yo no se la recordé, no sé si ustedes la recuerdan. ¿Qué pasa cuando tengo una potencia de potencia? Un exponente elevado a otro exponente. ¿Qué se hace con los exponentes? Vamos, Martín, yo sé que usted puede. ¿Qué operatoria tengo que hacer con los exponentes cuando tengo potencia de potencia? Muy bien, Edgar. Se multiplican. Por lo tanto, me queda 10 elevado a 3 por 3. Y eso me da 10 elevado a 9. Muy bien. Muy bien. Vamos con las raíces. La raíz de 64. ¿Cuál es? La raíz cuadrada de 64. Muy bien, 8. Súper. Martín y Edgar, los máquinas del día de hoy. Y la raíz de 40.000. La raíz cuadrada de 40.000. ¿Se acuerdan que yo les enseñé una técnica cuando teníamos hartos ceros? 200, muy bien, Benjamín. 200. Primero teníamos que fijarnos si nuestros ceros eran pares. En este caso tenemos 4 ceros, por lo tanto, dejamos 2 en el resultado y luego solo sacamos la raíz de 4, que en este caso es 2. Muy bien. Ya. Para finalizar, estimar la medida del lado de un cuadrado cuya área es de 198 centímetros cuadrados. Sin la calculadora primero, luego lo comprobamos con la calculadora. ¿Qué teníamos que hacer para poder encontrar el lado de un cuadrado si yo les daba el área? Siempre pasa lo mismo, Cristian, la clase pasa volando.
¿Recuerdan qué teníamos que hacer para encontrar el lado si teníamos el área de un cuadrado? Sacarle la raíz. Muy bien, Eduardo. Sacarle la raíz porque son todos los lados iguales. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es estimar la raíz de 198. Tenemos una raíz. ¿El 198 es un cuadrado perfecto? ¿Hay algún número que elevado al cuadrado me dé 198? No. Pucha, Cristian. Pero en todo caso todavía no terminamos este ejercicio y vamos a hacer otra cosa, así que no se preocupe que la clase todavía no termina. Ya, no es un cuadrado perfecto, ¿cierto? No es un cuadrado perfecto, por lo tanto tenemos que estimar. ¿Y cuáles son los dos cuadrados perfectos más cercanos a 198? ¿El 14 y el 15 o el 196 y el 225? Yo les pregunto por los cuadrados perfectos. ¿Ya? Pero igual está bien que hagan esa asociación de inmediato. Y tenemos que sacar las raíces cuadradas de esto, que ya lo dijeron, ¿cierto? Que son 14 y 15. 198 y 15. Y entonces, ¿qué pondrían ustedes como resultado acá en estimar la medida del lado? ¿Pondrían 14? ¿Pondrían 15? ¿Pondrían entre 14 y 15? ¿Cuál sería la respuesta que ustedes pondrían a este problema? 14 como hay algo. Muy bien. Perfecto. Perfecto. En este caso está más cerca del 14 o del 15, chiquillos. El 198. Más cerca del 14, ¿cierto? Entonces, en este caso, tendríamos que poner como respuesta, se estima que el lado es aproximadamente 14 centímetros. ¿Ya? Y ahora comprobemos el resultado con la calculadora. Si tienen una calculadora ahí del celular, de no sé, yo tengo acá la mía. Sí, recuerden que tenemos que poner S, la raíz, luego el 198 y nos queda 14,07. Infinitos números después, ¿cierto? Entonces se estima que es 14. ¿Hay dudas? ¿Dudas? No. Ya, ahora sí, para finalizar, en estos 5 minutos, les voy a pedir que... Ah, no, espérenme. Les voy a mostrar mejor esto. Tranquilos, tranquilos. Van a responder un formulario, pero no es con nota, no. No es formativo tampoco, es para que podamos hacer la otra clase. Espérenme un poco, aquí está, la ventana. Ya. Ya, entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes ahora? Me van a demostrar que lo saben todo. ¿Y cómo lo van a demostrar? Van a crear una pregunta por cada uno de los contenidos. Una pregunta para números enteros, una pregunta para números racionales, una para potencias y una para raíces. ¿Ya? Estas preguntas pueden ser contenido, por ejemplo, me pueden preguntar, pueden poner ahí, ¿cuánto es 0 elevado a 0? Eso ya sería contenido. O pueden preguntar algún ejercicio, por ejemplo, en los números enteros. ¿Cuánto es menos 5 por 10? Estoy dando ejemplos. O puede ser un problema de resolución que ustedes mismos hagan. ¿Ya? Y también si hay algo que no hayan entendido, si hay algo que no hayan entendido,
entonces pueden hacerme la pregunta directamente. Miss, ¿podría explicar la próxima clase, bla, bla, bla? ¿Ya? Entonces, la próxima clase, antes del control, yo les voy a... Espérenme, me equivoqué. Creo que lo apreté en vez de copiar. Entonces, la próxima clase, antes de que ustedes hagan el control en los últimos 15 minutos, vamos a estar resolviendo estos mismos ejercicios que ustedes hicieron. ¿Ya? Y enseguida les copio el link ahí en el chat. Ya, y con esto entonces terminamos. Ahora sí. Obviamente no se pueden ir hasta que terminen el boleto de salida. Ah, y otra cosa, tienen derecho a no responder una pregunta. Hola, Antonia. No importa, justo estamos grabando la clase, así que yo la voy a subir para que la pueda revisar. Cristian se quería pasar de listo. Se quería pasar de listo. Ya. Les voy a presentar igual el formulario. Ahí está, la idea es que ustedes respondan su nombre, su curso. ¿Qué pasó, Edgar? La pregunta que no responda, ¿cómo no vale? Esto es sin nota, es solamente para poder crear la próxima clase. Ustedes, espérenme, les voy a presentar. No, esto es sin puntaje, no tienen nada de puntaje. Solamente es para resolver sus dudas antes de el control. Solamente es para eso. Miren, ahí se lo estoy presentando. Sí, pues eso es. Eso es Constanza. ¿Alguna pregunta tipo prueba? La idea es que todas las preguntas que ustedes vayan anotando pueda resolverla en la próxima. Pucha. Ya, miren, hagamos algo. Bueno, aquí está el control, ¿cierto? Ustedes ponen, o sea, el control, el boleto de salida. Disculpen, ahí ponen su nombre, su curso y aquí escriben la pregunta de números enteros, la de números racionales, la de potencias y la de raíces. ¿Ya? Pero no es necesario que lo hagan ahora, sino que van a tener hasta el día martes para que piensen en una buena pregunta y ahí lo podemos ver, ¿ya? Ambas, son ambas, Eduardo. Pueden ser ejercicios que ustedes inventen, ejercicios, problemas que ustedes inventen, o si es que tienen alguna duda en específico, me la hacen saber también. Por ejemplo, Miss, la verdad es que no sé sumar ni restar números enteros. Ya, me pone ahí, Miss, por favor, enséñanos a sumar y restar números enteros. ¿Se entiende? Sí, las preguntas las formulan ustedes. Se supone que esa es la idea. Que ustedes puedan crear una pregunta para que la podamos resolver antes de la prueba. ¿Quién sabe si alguno de ustedes justo crea una pregunta que está en la prueba? ¿Quién sabe? ¿Ya, chiquillos? Entonces, con esto finalizamos. El que lo quiera responder ahora, lo responde ahora. Si no, va a tener hasta el día martes de la próxima semana para poder responderla. Ya, chiquillos, un abrazo, cuídense, que estén muy bien, que tengan un lindo fin de semana.